Hoy tenemos una clase abierta, creo yo, realmente oportuna para los que estamos en negocios internacionales. El tema de los Incoterms es un tema muy relevante a la hora del comercio exterior. La mayoría de ustedes trabajan en comercio exterior y lo saben. Y hoy tenemos una invitada, creo yo, de lujo, alguien que está muy cercana a esto desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista teórico, gracias a la capacitación que ha hecho, ¿no? La charla en el día de hoy va a ser transmisión de gastos y riesgos en los Incoterms 2010, algo relevante para el comercio de hoy. Y nuestra exponente es la señora Cristina Malcuori, la cual, un poco a modo de presentación para saber de quién estamos hablando, Cristina Malcuori es analista en comercio exterior, es coordinadora en capacitación internacional de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, tiene 30 años de experiencia en comercio exterior, ha ocupado cargos de gerencia de exportaciones, jefa de importaciones, gerencia de ventas, directora de taller de comercio internacional desde el año 90, instructora en calidad total en normas ISO 9000 y bueno, y también básicamente en el tema de los Incoterms 2010, que hizo una capacitación recientemente. A su vez tengo el gusto de conocerla, también a Cristina, trabajamos en conjunto muchas veces en el tema capacitación hasta el día de hoy, así que bueno, quería darle la bienvenida a Cristina. Todos ustedes recibieron un papel en el cual tienen la oportunidad de generar una pregunta. Al final de la presentación de Cristina vamos a abrir un espacio de preguntas. Creo que el tema lo merece, así que bueno, vayan a través de la presentación viendo qué dudas le pueden preguntar. Aprovechen. Cristina, como les decía, es una persona que viene del sector operativo también, y esto sumado a la teoría, con lo cual es una buena persona para bombardear con preguntas. Así que bueno, bienvenida Cristina y te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. No me paro ahí abajo porque no me ven del fondo, pero no doy clases ni charlas sentada. Así que me voy a ir para allá y vamos a arrancar con la charla de hoy, que les voy adelantando, es un tema un poco técnico y un poco arduo. Un rato antes estábamos charlando con Nicolás y yo le decía, a veces uno cuando habla de Incoterms está pensando, bueno, cerré el negocio, puse una sigla, y acá en comercio exterior lo que nosotros muchas veces tratamos de transmitir con Gonzalo, con los profesores que estamos en el tema, es que cuando uno maneja estas herramientas, lo que hay atrás es dinero. Dinero que se puede perder, dinero que puede llegar a generar un problema en una empresa. O sea que no es, cuando uno está tratando con estas cosas, no es salvé un examen, me los aprendí de memoria, no me los aprendí de memoria. Estoy en una empresa que me van a exigir resultados y si algo de lo que yo estoy cerrando acá en un negocio sale mal, va a repercutir seguramente en la empresa, en mi trayectoria o en lo que sea. Por lo tanto, bueno, les voy a empezar a contar un poco. Muchos de ustedes, por supuesto, ya están en este tema, pero como hubo una revisión en el año 2010 que entró en vigencia en 2011, y esa revisión tuvo cambios que fueron dramáticos, les diría. Hoy estamos en una situación de adaptación todavía para importadores y exportadores con respecto a todo lo que pasó. Así que me voy para allá y les empiezo a contar. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, lo primero que les quiero hacer un poquito muy corto, es de dónde surge esto. Las reglas Incoterms surgen de la Cámara Internacional de Comercio, fueron creadas por la Cámara Internacional de Comercio. ¿Y quién es la Cámara Internacional de Comercio? Es un organismo que se creó en el año 1919 por un grupo de empresarios con la finalidad de promover el comercio y de facilitar todo lo que fuera el comercio internacional. Representa la actividad empresarial en todo el mundo. Entonces uno cuando dice, bueno, ¿quién generó esto? La Cámara de Comercio, ¿quiénes son? Un montón de empresas en el mundo, y dentro de esas empresas en el mundo están fundamentalmente los bancos, las grandes compañías aseguradoras,
los grandes importadores y exportadores, las grandes financieras. O sea que toda esa gente, por supuesto, que está interesadísima en que el comercio prospere y que sea fácil, porque en la medida en que los países cierran las fronteras económicas, en la medida en que se ponen trabas no arancelarias, se empieza a generar una disminución del comercio internacional que evidentemente no le sirve a nadie. Yo les decía, bueno, los miembros de la Cámara de Comercio Internacional son cientos de miles porque son empresas particulares. Hay empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Las cámaras de comercio regionales, nacionales y locales, ahí de donde yo provengo es la Cámara Nacional de Comercio, o sea que la Cámara de Uruguay es una especie de filial de la Cámara de Comercio Internacional, y después todas las asociaciones empresariales nacionales y sectoriales. ¿Qué hace la Cámara Internacional de Comercio? Lo primero que hace es dictar normas, por eso ahí tenemos dos de los libros que son de los más utilizados y de los más conocidos. Uno es el de Incoterms, que es del que vamos a estar hablando hoy, y el otro es el de créditos documentarios, cuya última revisión es la UCP 600 del año 2007. Lo que se hace es generar estas normas, y estas normas lo que le dan a las empresas que se amparan en la utilización de estas normas de la Cámara Internacional de Comercio es una seguridad jurídica en el caso de que se produzca cualquier tipo de conflicto durante la negociación internacional. Por otro lado, como la Cámara Internacional de Comercio es quien genera estas normas, también actúa como árbitros, o sea, crearon las normas si hay dos partes, un comprador y un vendedor, o dos bancos en los que surge un problema, se le pide el arbitraje a la Cámara Internacional de Comercio. Entonces, a esos efectos, muchas veces, por ejemplo, en el caso de las cartas de crédito, una vez por año se publican todos los arbitrajes que se les hicieron a la Cámara y los resultados con los comentarios, con lo cual es importantísimo para que uno vaya viendo una especie de posición que va tomando la Cámara frente a determinados problemas que es muy común que se den en el mundo. Y finalmente, la Cámara Internacional de Comercio también actúa en determinadas políticas y en políticas que son importantísimas y que cada vez están teniendo más normativa en el mundo. Una de esas políticas es la protección de la propiedad intelectual. Otra de esas políticas en las cuales se está haciendo muchísimo hincapié en este momento y se está capacitando también a la gente es la prevención del lavado de activos. O sea que se abarcan un montón de temas y en base a eso también se van dictando normas y generando capacitación, porque es muy fácil decir tenemos que prevenir el lavado de activos y que no haya una capacitación a la gente en los bancos, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso surge de esta manera. Desde 1919, entonces, yo les decía, se creó un grupo de trabajo que buscaba simplificar y unificar a nivel internacional todos los términos comerciales en relación a las operaciones de compra-venta. Fíjense que la Cámara no creó estos términos ya existían porque comercializar se hace desde hace siglos. Lo que hicieron fue tratar de unificar lo que querían decir, porque incluso hoy en día ustedes se van a dar cuenta que muchas veces en el mundo hay gente que usa siglas de este tipo y no quieren decir lo mismo. Entonces lo que se buscó fue unificar, que significara lo mismo para todos. ¿Y en referencia a qué? Y acá ya empezamos a entrar en tema, en referencia a la entrega, al riesgo, al seguro y al medio de transporte. Y acá les hago una puntualización. Cuando en Incoterms se habla de la entrega, se está hablando no de la entrega física de la mercadería en destino, sino en el momento en que el vendedor cumple con sus obligaciones con respecto al comprador. Entonces, esa entrega muchas veces a veces es en el país de salida de la mercadería, no es físicamente cuando la mercadería llega a destino. Entonces, esto es lo que regulan las reglas Incoterms. En 1936 se publican las primeras, fíjense que les llevó bastante, arrancaron en 1919 y en el 36 recién arrancan con la primera publicación.
Y después hubo actualizaciones. Las actualizaciones se dieron al 45, 53, etcétera, etcétera. ¿Y qué empieza a pasar? Que hubo en el 80, 90, 2000 y aparece la del 2010. Con lo cual, a veces la gente piensa que las actualizaciones se hacen cada 10 años. Es coincidencia. Las actualizaciones se hacen cuando se empiezan a generar vacíos legales o situaciones en comercio exterior que están generando algún problema en la comercialización internacional. Fíjense que con todo, 10 años para comercio exterior es un disparate de tiempo, ¿tá? Pero bueno, no es tan fácil modificar todas estas cosas, porque cuando se inician esas revisiones hay que consultar a todos los países y a todos los actores de comercio exterior de los distintos países. Por lo tanto, esta última revisión se concreta a mediados de 2010 y lograron hacer entrar en vigencia en enero de 2011 11 reglas Incoterms. O sea que desde el 2000 al 2010 nosotros pasamos de 13 a 11 reglas. Hubo una disminución de esas siglas que se utilizaban y por otro lado hubo algunos cambios de conceptos que fueron bien importantes, porque uno de los grandes problemas que surgió entre el 2000 y el 2010 fueron los atentados de las Torres. Esa situación dada en un país generó toda una movida en comercio exterior que tuvo que ver con los seguros, con los fletes y con los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional no inventa nuevas reglas, lo que hace es ir tomando lo que está pasando en la práctica. Y, por ejemplo, cuando se hizo la revisión del año 2007 que tenía que ver con las cartas de crédito, una de las cosas que toma esa modificación de las cartas de crédito justamente es el problema que se estaba dando en las agencias marítimas, porque había un requisito de establecer en los documentos de transporte, en los Bill of Lading, una frase que decía clean on board. Esa situación en un orden internacional en donde cada vez se usan más los contenedores y se mueven contenedores precintados de un lugar a otro, era muy difícil de aceptar para las líneas marítimas porque estaban asumiendo una responsabilidad de que la mercadería estaba en orden cuando en realidad no lo sabían. Entonces, eso generó, es un ejemplo de los cambios que se generan, la eliminación de la palabra clean, del limpio a bordo, para pasar simplemente a una certificación de que la mercadería está subida a bordo y sin daño aparente. Esta revisión que nosotros vimos se llevó a cabo con 8 expertos internacionales. Se envió un cuestionario a todos los comités nacionales en todo el mundo y estos cuestionarios se hacen en todas las normas que se van haciendo. Cuando se hizo la revisión de cartas de crédito se hizo. Cuando yo les comentaba ahora antes de la clase, en julio entró en vigencia una nueva forma de pago en la compraventa internacional que se llaman obligaciones de pago bancarias. También se fue consultando a todos los bancos locales, a las empresas, a las cámaras locales, a ver si estábamos de acuerdo con la redacción, con el funcionamiento de esas normas. Y durante 2 años se fueron enviando esos borradores. Finalmente se llegó a un consenso y llegamos a esta modificación en donde se reflejan las prácticas del comercio internacional. Lo importante de las reglas es que son aplicadas y entendidas de forma uniforme por los comerciantes que las utilizan, los redactores de contratos y las cortes de arbitrajes. Entonces, uno dice, bueno, ¿a mí de qué me sirve utilizar las reglas Incoterms? El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que no son obligatorias. Las reglas Incoterms aplican cuando el comprador y vendedor lo ponen en el contrato de compraventa. Yo podría no ponerlas, o puedo poner, por ejemplo, FOB y no ponerle Incoterms al lado, y puedo llegar a estar en un problema, porque si tengo un juicio internacional, alguien puede decir, esto decía FOB, pero no es de las reglas de la Cámara Internacional de Comercio porque no tenía la palabra Incoterms, que es una marca registrada. Nosotros decíamos que estas herramientas son esenciales en los contratos para determinar cuándo se produce la entrega,
cuando el vendedor cumple con sus obligaciones según el contrato, en qué momento se transfieren los riesgos. Esto, en esta última revisión se hizo muchísimo hincapié, porque ¿qué pasa? Uno cuando veía que se establecía una regla Incoterm, siempre se hablaba de costos, ¿tá? ¿Quién paga qué parte? Entonces yo veía un precio que decía FOB Montevideo y ya sabía, bueno, el exportador incluyó esto, el comprador le toca pagar el resto. Pero se dejaba un poco de lado el tema de la transferencia de los riesgos, y la transferencia de los riesgos sí que es importante porque puede llegar a generar muchísimas pérdidas, ¿tá? La carga de la mercadería también está contemplada, quién va a ser el responsable de la carga de la mercadería y la descarga, por supuesto. El despacho de exportación e importación y la realización de los contratos de transporte. O sea que todo eso sí lo cubren los Incoterms y está perfectamente aclarado en lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo se utilizan los Incoterms? Incorporándolos al contrato. Se incorporan por remisión. Esto quiere decir que los contratos de compra-venta tendrían que indicar con claridad, cuando uno está cerrando el negocio, la regla Incoterm que hayan elegido, el lugar designado. El lugar designado es el lugar geográfico que está a continuación de la sigla. No me sirve de nada decir vendo FOB, tengo que decir FOB dónde, porque una cosa es FOB Nueva Palmira, otra cosa es FOB Montevideo, ¿ah? El lugar geográfico siempre es fundamental, no importa la regla, incluso en el ex-works, que es una entrega desde depósito, siempre tiene que aparecer un lugar geográfico, porque ese lugar geográfico es el que marca el gasto, hasta dónde está cubierto el gasto que está incluido en ese precio que está pasando el vendedor. Y la expresión Incoterms 2010, aunque les parezca mentira, es largo, algo tendría que decir precio FOB Montevideo Incoterms 2010, porque si no, no está completo, ¿tá? Y se han visto casos en jurisprudencia internacional en donde han tirado juicios para atrás o reclamos para atrás porque no había la justificación de que ese negocio estaba amparado en las reglas Incoterms. Y fíjense que ahí también dice 2010. ¿Qué pasa con las reglas Incoterms? Una versión no sustituye a la otra. Entonces, ojo, porque por ejemplo la versión 2000 es muy diferente de la del 2010 y alguien podría decir, bueno, no está amparado este negocio en la del 2010 o me sirve que se ampare en la del 2000. De hecho, yo les comentaba hace un rato, se bajaron de 13 reglas a 11, o sea que en el 2000 todavía hay algunas reglas que algunos exportadores e importadores las quieren seguir usando. Entonces, nadie obliga a que se use la última versión. Lo que sí se recomienda es pongan la versión que están usando, porque hay diferencias y son diferencias bastante importantes. ¿Cómo elegimos la regla apropiada? En primer lugar, nosotros nos vamos a encontrar con que hay algunos tipos de mercadería que se van a mover a través de determinados medios de transporte. Yo no voy a mover soja en avión. Entonces, el tipo de mercadería me va a estar marcando cómo voy a embarcar esa mercadería y el tipo de embarque me va a estar diciendo qué regla Incoterm voy a tener que utilizar. El tipo de transporte y, en particular, qué obligaciones quiere asumir el vendedor, como por ejemplo prepagar el seguro o prepagar el transporte. Y cuando nosotros vemos este libro de reglas Incoterms, nos encontramos con que esa publicación tiene organizadas las obligaciones de vendedor y comprador de forma espejada en 10 artículos. Entonces nosotros vamos a tener una primer página para cada regla Incoterm en donde están las consideraciones generales, para qué sirve, en qué casos se usa, en qué tipos de transporte, cuando quiero vender una mercadería, de qué manera, ¿tá? Eso da una explicación y después cada regla tiene 10 artículos. En el A, del A1 al A10, están las obligaciones del vendedor
y del otro lado, del B1 al B10, están las obligaciones del comprador. Yo les decía que existen estas notas de orientación que son nuevas, hasta el año 2000 no existían, y esas notas de orientación establecen cuándo debería utilizarse una regla, cuándo se transmite el riesgo, cómo se distribuyen los costos entre empresas vendedoras y compradoras, pero lo que es importante con respecto a estas notas de orientación es saber que no forman parte de las reglas, sino que simplemente la finalidad es tratar de ayudar a que el que las va a usar entienda exactamente y elija cuál se adapta mejor a la transacción que quieren realizar. Acá vamos al tema geográfico que yo les mencionaba hoy. Especificar el lugar acordado de salida y o de entrega de la forma más precisa posible. La regla que ustedes elijan solo puede funcionar si ustedes la utilizan correctamente y por eso hay que ser muy precisos en esa elección. Acá nos pasamos a una precisión, pero hay gente que lo pone de esta manera. Dice, si yo pusiera, por ejemplo, uno de los 5 terms, un free carrier, tendría que poner free carrier, Cámara de Comercio, Rincón 454, regla 5 terms 2010. ¿Por qué? Porque en una forma de cotizar en donde yo entrego al primer transportista internacional, yo puedo definir si ese transportista me tiene que recoger la mercadería desde un lugar que está lejos del aeropuerto o si yo voy a poner free carrier aeropuerto de Montevideo, por ejemplo, que sería mucho más simple. Pero ese no ponerlo, si yo pongo free carrier Montevideo, puede llegar a generar algún tipo de discusión, porque hay un tramo interno y hay una transferencia de riesgos que se va a dar o en la ciudad vieja o en el aeropuerto. Ustedes me van a decir, es poca la diferencia. Esas diferencias llevan a juicios. Entonces, hay veces que uno dice, bueno, me siento a pensar cómo tengo que establecer las reglas y qué es lo que le sirve a la empresa con la que estoy trabajando y tengo que ver si no estoy corriendo ningún riesgo en ese sentido de que se llegue a generar un malentendido. Nosotros acá van a aparecer las 11 reglas de las que vamos a hablar hoy. Entonces acá dice en Ex-Works, Free Carrier, Delivered at Terminal, Delivered at Place, Delivered Duty Paid, Free Alongside Ship y Free on Board. El lugar designado es el lugar geográfico que va a continuación de la sigla. Es el lugar donde tiene lugar la entrega. Es reiterativo, pero es así. Lo que está a continuación de esas siglas es el lugar en donde el vendedor cumplió con la entrega. Entonces, Ex-Works, tengo que decir dónde, Free Carrier, entregado en una terminal. Esta es una de las reglas nuevas, hay que poner qué terminal, porque si yo no le pongo nada o le pongo DAT Montevideo, ¿quién sabe en qué terminal hay que entregarla? ¿Es terminal Cuenca del Plata o es la terminal nueva de Montes del Plata en Colonia? ¿Entienden? Hay que ser muy específico en ese sentido para que no se genere un problema. Por lo tanto, vimos que en esas reglas 5 terms, el lugar designado, el lugar donde se cumple con la entrega es ese lugar geográfico y también coincide con el lugar en donde se transmite el riesgo de la empresa vendedora a la empresa compradora. O sea que tengo todos esos, son 7, en donde coincide transferencia de riesgos con entrega de la mercadería. Y por otro lado tenemos una situación que es un poco más complicada de entender y son 4 formas de cotizar que justamente son las 4 que tienen la C de carriage. Estas formas de cotizar es cuando ustedes prepagan el flete internacional, está prepago. Entonces tienen 2 que son para varios medios de transporte y 2 que son para marítimo. CPT es Carriage Paid To, transporte pagado hasta determinado lugar. CIP es Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta determinado lugar. Y los 2 equivalentes que tienen para el marítimo, CFR y CIF. Pero fíjense qué pasa acá. Después lo vamos a ver en dibujo si es más claro. El lugar designado, o sea, el lugar geográfico que está a continuación,
es diferente del lugar de entrega. O sea que yo digo, por ejemplo, veo una venta CFR Montevideo, una mercadería que viene hacia el puerto de Montevideo con el flete prepago. ¿Tá? El lugar designado es Montevideo. El lugar de la entrega, el lugar donde el vendedor cumplió con sus obligaciones, es el puerto de salida, que puede haber sido Rotterdam. Entonces, yo que en estos 4 Incoterms tengo una situación que es compleja porque tengo transferencia de riesgos en el país de salida y gastos cubiertos hasta el país de llegada. Entienden que uno muchísimas veces es normal, además, que uno diga, bueno, veo una cotización costo y flete Montevideo, CIF Montevideo. El vendedor se encargó de todo hasta acá. No, el vendedor se encargó de los gastos hasta acá. La transferencia de riesgos y la entrega de él se cumplió en origen, con todas las consecuencias que eso trae, que la mercadería me la embarcaron en Rotterdam y el responsable soy yo acá en Uruguay durante todo el viaje de la mercadería. ¿Ah? ¿Qué cosas no consideran los Incoterms? Porque uno a veces dice, bueno, estoy absolutamente cubierto de todo lo que quería cubrir en este negocio. Los Incoterms son muy específicos, hablan de cuál de las partes tiene la obligación de encargarse del transporte o el seguro, cuándo el vendedor entrega la mercadería al comprador, cuando cumplió con sus obligaciones, y de qué costos se responsabiliza cada parte. Pero no dicen nada ni del precio, o sea, las reglas Incoterms no se meten en los precios, ni del método de pago. Eso es algo que tiene que estar en el contrato entre comprador y vendedor, ni de la transmisión de la propiedad. Acá es importante aclararlo porque es muy común que la gente diga la transferencia de riesgos hace que también se transmita la propiedad. No, la transmisión de la propiedad no se da por las reglas Incoterms, se da a través de documentos como el Bill of Lading, en donde está marcado a través del consignado quién va a ser el dueño de la mercadería y a partir de qué momento se hace dueño de esa mercadería. Pero que yo ponga CIF, FOB o Ex-Works no le marca a nadie en qué momento pasa a ser el dueño de una mercadería. Ni, por supuesto, las reglas por incumplimiento. O sea que hay todo un área que cubre las reglas Incoterms, hay otra área mucho más amplia que tiene que estar determinada por el contrato de compraventa internacional. O sea que el comprador y el vendedor no se pueden confiar solamente en esa sigla porque esa sigla cubre algunas cosas. El resto de las cosas es el negocio entre comprador y vendedor. Bien, vamos a esta nueva revisión, entonces a ponernos al día con estas reglas del 2010, en donde lo primero que nos encontramos es que hay 2 nuevas. Estas 2 nuevas es DAT, Delivered at Terminal, y DAP, Delivered at Place. Por suerte son reglas bien simples, ahora después las vamos a ver, porque además estas reglas sustituyen a 4, a una que se llamaba DAF, entregado en frontera, Delivered at Frontier, DES, Delivered ex Ship, entregado en un puerto a bordo de un buque, DEQ, Delivered ex Quay, entregado en un muelle descargado de un buque, y DDU, Delivered Duty Unpaid. Estas 4 eran bastante entreveradas, entonces las borraron de un plumazo y dejaron 2 posibilidades: o que la mercadería sea entregada en una terminal en destino o que la mercadería sea entregada en un place. Imagínense lo creativo que fueron, que es tan amplio como para decir, me sirve cualquier lugar, que sea un lugar específico. Por supuesto no pueden decir te vendo DAP y no poner el place, porque si no se cae abajo toda la normativa de la seguridad que ustedes tienen para utilizar estos términos. Por lo tanto, por suerte tenemos 11 reglas en vez de 13. Yo siempre digo, es mejor cuando uno se lo explica a alguien que no sabe nada, porque agarrar las 13 viejas, pasarlas a las 11, ver los cambios, generan un montón de líos entre los importadores y exportadores. Y de hecho les cuento que hay muchas empresas que siguen usando la revisión del 2000,
Primero porque tenían contratos cerrados con la revisión del 2000, sobre todo empresas del Estado, y segundo porque a los cambios algunos son un poco complejos y les generan problemas en la forma de comercialización. Según estas dos reglas, la entrega, o sea, el cumplimiento de la obligación del vendedor al comprador, tiene lugar en un destino establecido. En el primer caso, la mercadería tiene que quedar a disposición de la empresa compradora en una terminal, descargada la mercadería del vehículo de llegada. Ustedes dicen, bueno, ¿hay que ser tan específico? Sí será, porque descargar una mercadería en un DAT implica muchísimos riesgos. Por ejemplo, implica que cuando yo llegue a la terminal haya contratado un flete o una empresa de fletes que tenga las grúas para descargar esa mercadería. ¿Qué pasa si no están las grúas? Pasa que el vendedor no cumplió con la entrega, porque la entrega era descargado. Y hoy en día que nosotros estamos manejando embarques que son muy complejos, se están dando situaciones en las cuales es muy interesante ver hasta dónde llegan las responsabilidades. Fíjense que la otra opción que tenemos, que es DAP, Delivered at Place, también la mercadería tiene que quedar puesta a disposición de la empresa compradora, pero preparada para la descarga. O sea que yo tengo que llegar hasta un punto interno generalmente en el país y la mercadería tiene que estar pronta, pero ahí descarga el comprador. Piensen en los embarques de los molinos eólicos, por ejemplo. Son embarques monstruosos que tienen que llegar hasta determinado lugar con características de contenedores flat rack especiales, con camiones especiales, con la caminera. Eso llega a Minas, a donde sea. La mercadería, si se vendió DAP, queda ahí pronta para descargar. ¿Quién descarga? El comprador. ¿Con qué elementos? Es problema del comprador. ¿Entienden? Entonces, determinar específicamente el lugar geográfico pasa a ser importantísimo porque ahí hay una generación importante de obligaciones y de responsabilidades en cuanto a los riesgos. Uy. Perdón. Gracias. Por lo tanto, vamos a ir a la clasificación de estas reglas y vamos a tener reglas que sirven para cualquier modo de transporte, que se llaman neutros o polivalentes, y ahí tenemos el ex-works, el free carrier, CPT, que es carriage paid to, carriage and insurance paid to, delivered at terminal, delivered at place y delivered duty paid. Estas reglas se pueden utilizar con independencia del medio de transporte seleccionado e incluso si se utilizan uno o más medios de transporte y también en aquellos casos en que haya un buque que sea parte de un transporte. O sea que si ustedes tienen un multimodal, tienen que utilizar este tipo de reglas. Y por otro lado tenemos las otras cuatro, que las otras cuatro son más conocidas porque como vienen del flete marítimo, siguen siendo para flete marítimo y el flete marítimo es lo que durante siglos se estuvo utilizando, son las que nosotros manejábamos más. Entonces tenemos ahí FAS, Free Alongside Ship, libre al costado de un barco, FOB, Free on Board, CFR, Coast and Freight y CIF, Coast and Insurance and Freight, faltó poner ahí. En este caso, el punto de entrega y el lugar de destino final en ambos casos tienen que ser puertos. En los últimos tres casos, FOB, CFR y CIF, se suprime la mención a la borda del buque y se sustituye por a bordo del buque. Y acá, ¿por qué vino este cambio? Hasta el año 2000, la transferencia de riesgos se hacía en la borda del buque, con lo cual se generaban unas discusiones de novela, porque ustedes saben que 2x3 se caen contenedores al agua. Entonces, la discusión era de quién era, dónde estaba el contenedor en el momento en que estaba oscilando y se cayó. Al decir
se cumple con la entrega cuando la mercadería está a bordo o no está a bordo, es encima del barco. O sea, ahí ya no hay la discusión que nosotros teníamos hasta este momento. Pero el cambio del 2010 nos trajo esta novedad que fue un shock para todos, les voy a decir, cuando presentaron estas reglas en la Cámara Internacional de Comercio, que había gente de 40 países, la gente quedó muy preocupada porque una de las normas que se plantean acá es no utilizar términos de marítimo, pese a que ustedes manden mercadería de puerto a puerto cuando haya embarques en contenedores. Entonces esto sí era un cambio enorme. La gente todavía se está acostumbrando porque en realidad uno decía, bueno, es barco, viene de Rotterdam a Montevideo, es FOB, no hay discusión. Y sin embargo, la razón por la que se llegó a esto es porque en la práctica se estaban dando situaciones de conflictos que estaban dadas justamente por el manejo de contenedores en el mundo. El embarcador, frente a un embarque de contenedores, pierde el control de la mercadería mucho antes de que la mercadería esté a bordo. Y eso es indiscutible y es en todos los lugares del mundo. El embarcador no puede entrar al puerto porque hay empresas que se dedican a dar ese servicio. Pero ¿qué pasa? En ese tramo que va entre la entrada a puerto y el barco mismo, no opera el exportador. No tiene cómo manejar ni hacerse responsable de la mercadería. Entonces, ¿por qué esta clasificación? Nosotros acá tenemos distintas situaciones, pero en el mundo funciona de la misma manera cuando uno trabaja con contenedores. La mercadería, ¿dónde entra? La mercadería entra acá, ¿tá? Entra en una terminal portuaria. Esa terminal portuaria tiene dos posibilidades, o la carga en contenedor tiene dos posibilidades. Una es que yo esté cargando contenedores completos. Si estoy cargando contenedores completos, el término de movimiento de esa carga es FCL. Eso quiere decir Full Container Load. Cuando tengo una carga en la que yo puedo llenar un contenedor, se me permite sacar el contenedor vacío, llenarlo en una empresa y devolverlo precintado. Nadie más toca ese contenedor, pero el tema es que ese contenedor va desde acá haciendo toda la vuelta hasta que lo ponen a bordo. O sea que desde el momento en que salió de mi empresa, el exportador fue responsable hasta que entró al puerto. A partir de ahí lo toma una agencia marítima, una terminal intraportuaria, y es el que hace la manipulación. ¿Hay gastos? Sí hay gastos. ¿Hay riesgos? También. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que se caiga el contenedor, puede pasar que se caiga en tierra, puede pasar que se caiga al agua, puede pasar que lo roben. O sea que eso se da en el mundo y fue una de las razones por las cuales se hizo esta especificación. Por lo tanto, lo que se plantea es que carga en contenedores se utilicen los otros 5 terms, Free Carrier, CPT y SIP. ¿Por qué? Porque la transferencia de riesgos es distinta, se da cuando se le entrega la mercadería al primer transportista internacional. Por supuesto que el exportador no llega al buque, pero se toma como responsable del primer transportista internacional a la agencia marítima que recibe la carga. Entonces, es más real la situación. Por otro lado, ustedes tienen acá otra situación que es un poco más grave. Yo les decía, hay dos maneras de cargar un contenedor, el full container o el LCL. Esa situación, Less Container Load, es cuando el exportador no llega a completar una carga. Entonces tiene que consolidar la carga. ¿Y qué pasa? La consolidación no se las dejan hacer en las empresas. Hay que consolidar en el puerto. Entonces me encuentro con una situación un poco más grave todavía, porque ¿quién va a consolidar ese contenedor? El exportador no, lo hace la agencia marítima. La agencia marítima va a mezclar mercadería mía, de uno de ustedes, de otra empresa, y a veces esa mercadería puede no ser compatible, puede estar mal trincada, puede estar, la pueden haber metido adentro del contenedor con lluvia, por decirles cosas horribles que a veces le pasa a la carga.
Entonces, ¿con qué me encuentro? Que todas estas situaciones de las cuales no puede ser responsable directamente el vendedor empiezan a generar problemas después con otros tipos de contratos que nosotros tenemos rondando alrededor de las reglas Incoterms en el contrato de compraventa internacional, porque yo acá voy a tener la injerencia de las compañías de seguros. Y las compañías de seguros tienen determinadas cláusulas de exclusión que están en la letra chica de los contratos. Y, por ejemplo, una de las cláusulas de exclusión para que ustedes no les paguen un seguro es no está cubierto mal trincado de la carga. Claro, yo no la trinqué la carga, lo hizo alguien más. Entonces, ¿cómo puedo hacerme responsable de algo que va a hacer otro operador? ¿Entienden? Ningún seguro cubre negligencia del embarcador. Yo no estaba en el momento. Cargaron la mercadería mojada, entró al contenedor, se llenó de hongos durante todo el camino y no me quiere pagar el seguro. ¿Por qué? Porque alguien averiguó que esa mercadería entró mojada. O sea, no vayan a pensar que los seguros pagan de forma inmediata. Por supuesto, pagan a un liquidador de averías, un surveyor, que es el que va a decir se paga o no se paga. Entonces, esta es la razón de esta clasificación, la pérdida de contacto directo por parte del vendedor con respecto a la mercadería. Y ahí tenemos, sí, las razones de FOB, CFR y CIF, cuando la mercadería efectivamente, el vendedor, perdón, efectivamente pone la mercadería a bordo del barco. Hay algunos puntos que vamos a destacar en esta nueva revisión y que son cosas nuevas con respecto a lo que estaba pasando. Una es el uso doméstico de las reglas Incoterms. ¿Por qué se extiende esto al uso local? Porque en el mundo hay cada vez más uniones aduaneras en donde uno no está hablando de exportación e importación, sino que está hablando de circulación de la mercadería, como por ejemplo en la Unión Europea. Antes uno solamente usaba las reglas Incoterms cuando había una exportación o una importación. Pero por otro lado, este uso doméstico a nosotros a Uruguay nos llamó mucho la atención y nos vino muy bien para tratar de asegurar determinadas ventas, cómo cerrar un determinado negocio, porque nosotros tenemos una situación bastante especial en el territorio nuestro, y es que tenemos ni más ni menos que 13 permisos de esclaves aduaneros, 13 zonas francas. Entonces, si a mí me permiten utilizar una regla Incoterm para mercadería que se va a mover por el territorio geográfico mío, pero tengo distintas situaciones aduaneras, me viene muy bien esta situación para decir, por ejemplo, bueno, yo querría vender entregado con un Incoterm en zona franca de Nueva Palmira, o en zona franca de UPM. Entonces se están aplicando las reglas Incoterms para esas ventas que, si bien son dentro del territorio geográfico uruguayo, reflejan determinado tipo de actividades. Se acepta la utilización de documentos electrónicos. Acá hay que ser muy cautelosos, lo acepta la Cámara de Comercio Internacional. Después vayan a ver a cada uno de los países las aduanas, que son situaciones muy especiales, qué documentos les aceptan, porque no en todos los países aceptan los mismos tipos de documentos electrónicos. Pero la Cámara de Comercio Internacional por sí misma dice, bueno, los documentos electrónicos pasan a ser válidos. Las obligaciones de los seguros, acá hay un tema que yo les mencionaba hoy. Esta revisión es la primera revisión de Incoterms después de los atentados. Entonces, ¿qué pasa? Aquella situación fue tan grave para las compañías de seguros que las compañías de seguros endurecieron sus restricciones, sus exclusiones. Entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con situaciones en donde los seguros dicen ningún seguro cubre atentado terrorista. Ningún seguro, cubre lo que les decía hoy, negligencia del embarcador, mal trincado de la carga, no cubre deficiencias de embalaje. Y esos seguros, a su vez, hacen que la mercadería tenga que estar protegida de distintas maneras y le da muchísimo más peso al tema de los seguros y por qué asegurar cuando uno está moviendo mercadería de un país a otro.
Están esas notas guía, que son nuevas. Es importante, se da muchísima más importancia que antes a la transferencia del riesgo, según el Incoterm. Y por último, el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad es importante porque todas estas situaciones que se generaron hicieron que para ingresar mercadería en algunos países haya requisitos especiales. Y esos requisitos especiales fueron recogidos en las reglas Incoterms para decir, bueno, hay obligación del comprador de avisarle a un vendedor que tiene que embarcar con determinado tipo de documentos porque si no, no le dejan bajar el contenedor en determinado país. Por ejemplo, nosotros embarcamos carne a Estados Unidos. El que compra tiene que decir, la carne para entrar acá tiene que tener estos documentos. Porque si no, uno podría decir, bueno, ¿era responsabilidad del vendedor generarlo? No, si no le avisan, no. Hay cada vez más requisitos de seguridad en el mundo. Seguridad alimentaria, seguridad porque pongan una bomba. Entonces, todas esas medidas de seguridad de cada uno de los países tienen que estar específicamente informadas por el que está comprando la mercadería. Esto es lo que yo les comentaba de los bloques económicos. Se establece, cuando ustedes ven que se habla de quién tiene que pagar la importación o la exportación, dice, se estipula la obligación de cumplir con las formalidades de exportación e importación solo cuando sea aplicable. O sea que si el día de mañana nosotros tuviéramos un Mercosur funcionando y teóricamente no tendríamos que tener gastos de importación o de exportación. La comunicación electrónica es lo que yo les mencionaba, que otorga a los medios de comunicación electrónico el mismo efecto que la comunicación en papel, cuando sea costumbre o lo acuerden las partes. Esta revisión con respecto al seguro está cubierta en el artículo 3, que habla de los contratos de transporte y seguro, el tema de la seguridad que hablábamos recién. Las empresas compradoras y vendedoras tienen que obtener o prestar ayuda en la obtención de las acreditaciones relacionadas con la seguridad, tales como la información sobre la cadena de custodia. Hay situaciones que son muy simples. Uruguay, el puerto de Montevideo, fue uno de los primeros puertos en Sudamérica, el primer puerto en certificarse como puerto seguro, bajo las normas de protección de instalaciones portuarias. Si nosotros no hacíamos eso, no nos recibían las cargas en muchos países. O sea, es parte de toda esa situación generar esas habilitaciones para que nosotros podamos seguir exportando. Acá los gastos en puerto y en las terminales es todo un tema. Si alguno de ustedes ya está trabajando, van a ver que siempre surgen problemas entre importador y exportador por quién paga los gastos terminales, los Terminal Handling Charges, porque a veces viene la carga con un flete pago y cuando llega acá el importador, antes de darle la carga, le facturan un disparate y ahí empieza el problema entre la agencia marítima, el vendedor, el comprador. ¿Por qué tuve que pagar esto si yo había comprado con el flete pago hasta acá? Bueno, porque los gastos terminales existen, fue una de las grandes discusiones. Nadie trabaja gratis, entonces en los puertos, en los aeropuertos hay gastos terminales. Por lo tanto, las reglas que incluyen el flete también establece quién se va a hacer cargo de esos gastos terminales. ¿Cómo me doy cuenta yo hasta dónde están cubiertos esos gastos o no? Por el lugar geográfico que está a continuación de la sigla. Los gastos de transporte algunas veces incluyen el costo de manipular y de mover las mercaderías en el puerto o en las terminales de contenedores. Y hay veces que esos gastos se duplican, o sea que se los cobraron a uno y después se lo quieren cobrar también a otro. Entonces, establecer claramente quién pagaba hasta qué punto hace que queden de lado aquellas discusiones entre comprador y vendedor. Por supuesto que el comprador quiere evitar pagar dos veces y las reglas Incoterms tratan de evitar que esto ocurra y esos gastos están asignados con claridad en el artículo 6. Otro tema interesante que aparece en esta revisión
es la posibilidad de que se reconoce comercialmente las cadenas de ventas, porque nosotros nos encontramos con mercadería que no va en un viaje directo desde un vendedor en Uruguay a un comprador en Rusia, por decirles algo. Hay muchas veces que se manda mercadería en el mundo en donde la mercadería se embarca a la orden con un conocimiento de embarque consignado en blanco, ¿tá? Endosado en blanco. ¿Por qué? Porque esa mercadería muchas veces se revende por el camino. Entonces, yo tenía una situación comercial que antes no estaba contemplada, porque decía, bueno, el vendedor es responsable de poner la carga a bordo. Pero estas cadenas de ventas existen en la práctica. Entonces, lo que toman acá es, en vez de el término embarca la mercadería, un vendedor dice pone la mercadería a disposición, porque puede ser que esa mercadería ya estuviera en viaje y se haya vendido por el camino. O sea que lo que hace es simplificar una situación comercial que ya existía de hecho. ¿Se pueden cambiar estas reglas? O sea, ¿uno puede usar lo que se le ocurra? Es peligroso. Y incluso ustedes van a ver en la práctica, incluso van a encontrarse con gente que les dicen, no, Incoterms hay 3, FOB, Costiflete y CIF, que son las históricas, las que existieron siempre. Hay gente que modifica las reglas. ¿Por qué las modifica? Porque algunas son difíciles de aplicar. 2 de las reglas más difíciles son las 2 puntas, el ex-works, que es entregar desde un depósito, o el DDP, que es entregar con los aranceles pagos. Cualquiera de las 2 tienen complicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que las empresas deciden hacer una pequeña adaptación. Por ejemplo, yo vendo ex-works y a mí no me tocaría hacer el despacho. Pero el que me está comprando no sabe cómo hacer el despacho en mi país y me dice, incluíme el despacho. Bueno, es un ex-works con un despacho, pero dejó de ser un ex-works. Entonces, la Cámara Internacional lo que dice es, prima siempre el contrato entre comprador y vendedor, ni que hablar. La Cámara no se va a meter a decir, ustedes tienen prohibido cambiar una regla Incoterm. Lo que sí dice es, tengan cuidado de dejar establecido en el contrato de compra-venta claramente que ustedes negociaron un ex-works con un despacho incluido. Muchas veces las empresas que hacen esto lo que hacen es facturar ex-works y facturar aparte el despacho, para que quede claro que la transmisión de riesgos se sigue dando en el depósito de la empresa vendedora. Porque si ustedes no aclaran eso, después surgen un montón de problemas. Justamente como hay en el mundo distintas formas de vender y comprar la mercadería, es que está el cuadrito este acá. Yo le decía a Gonzalo que después el cuadro este, la presentación queda para ustedes, para que se las pasen directamente. ¿Qué aparecen acá? Aparecen las reglas Incoterms del 2000, aparecen las del 2010, pero en la primera columna aparecen formas de comercializar que se usan en el mundo y que ustedes se las pueden topar. O sea que no es que todo el mundo use las reglas Incoterms de la Cámara Internacional de Comercio. Y les digo que no es difícil que se encuentren con esto, porque Estados Unidos es uno de los países que no utiliza exactamente las reglas Incoterms y nosotros de hecho comercializamos mucho con ellos. Entonces hay veces que nos encontramos que en vez de, no sé, un free carrier, ellos ponen un FOB airport. Es como una mezcla y de hecho se dan distintas cosas, pero ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? No las puedo usar, puedo, no tengo el mismo respaldo jurídico si llega a pasar algo. Acá el problema es cuando algo se complicó y no resultó tan claro como tenía que ser el negocio. Bueno, y acá sí arrancamos a ver los distintos Incoterms, en donde nosotros nos vamos a encontrar los 4 dibujitos. Cuando están los 4 pintados es que los Incoterms que estamos viendo sirven para todos los medios de transporte. Acá tenemos gráficamente el depósito del vendedor, el elevador, la aduana,
el camión que va a llevar la mercadería hasta un puerto, hasta un aeropuerto, grúas, acá tienen el viaje internacional, un camión que saca la mercadería del puerto, otra aduana en la llegada y el depósito del comprador. Entonces nosotros nos encontramos aquí con la primera posibilidad, que es vender ex-works. ¿Qué implica vender ex-works? Que hay un vendedor que va en su cotización, tuvo en cuenta el valor de la mercadería más el embalaje internacional para mover la carga. Eso es solamente la forma de cotizar de esta manera. Ex-works, ¿dónde? Hay que poner el lugar, porque puede ser distintas plantas de la empresa. Lo que es importante que tengan en cuenta en el ex-works, que yo les decía hoy, es una forma de cotizar muy difícil para el que compra, porque el que vende en el ex-works no tiene obligación de hacer el despacho de exportación. O sea que yo tendría que tener una oficina o tendría que tener un despachante de aduana, un forwarder que se encargara de hacer ese despacho por mí en otro país. Fíjense que en el ex-works hay coincidencia de transferencia de gastos con transferencia de riesgos. Los gastos se acaban cuando la empresa termina la mercadería, la terminó de embalar y avisa que la mercadería está pronta para retirar. Y la transferencia de riesgos se da del vendedor al comprador en el depósito del vendedor. O sea que yo me encuentro en una situación en donde, si a mí se me ocurre comprar ex-works, tendría que hacer el despacho en otro país, tendría que mandarle un camión a buscar la mercadería y tendría que actuar dentro de los plazos que yo tengo para retirar esa carga. Porque, ¿qué puede pasar? Imagínense que yo compré en una empresa en Brasil ex-works, me avisan que la mercadería está pronta, yo tardo en irla a buscar y hay un incendio y ellos no tenían seguro. El riesgo se había traspasado a mí ya como comprador, ellos habían cumplido con la entrega porque avisaron que la mercadería está pronta y yo tenía que irla a buscar. Entonces, es una forma de cotizar que es compleja para el que compra. Para el que vende es fantástica porque no se hace cargo de nada. Pero en realidad de alguna manera es una venta en plaza. A los efectos del despacho de aduana, el que tiene que hacer el despacho no es el exportador. Continuamos con el free carrier, en donde nosotros tenemos nuevamente una coincidencia de transferencia de riesgos y de costos en el lugar geográfico que está a continuación. Voy a embarcar desde aquí, por ejemplo, Free Carrier Aeropuerto de Carrasco. ¿Qué es lo que figura acá? Aparte, la línea separada es el transporte internacional, porque el transporte internacional está cubierto, está elegido por el que va a comprar la mercadería. En esa coincidencia de riesgo y costos, el mismo lugar geográfico que yo establezco es donde cumplí con la obligación de entregar, más hasta dónde llegaron mis gastos. Si yo digo Free Carrier Aeropuerto de Montevideo, evidentemente ahí ¿qué tengo? ¿Qué estoy agregando? Estoy agregando un despacho, estoy agregando todos los documentos necesarios para exportar, estoy agregando que el elevador suba la mercadería a un camión y la entrego en aeropuerto. Ahí se acabaron los gastos y se transfieren los riesgos en el Free Carrier. El transporte internacional lo va a pagar el que recibe la mercadería. O sea que es el que compra el que va a definir con quién quiere cargar. Hay veces que le piden al vendedor, porque les resulta más fácil elegir el medio de transporte, pero el que vende en esta situación tiene que ser consciente que le pueden designar quién es la compañía con la cual tiene que cargar, porque evidentemente el que va a negociar las tarifas de flete es el que está de la otra parte. Acá tenemos lo que planteábamos hoy, CPT y CIP. Las dos con C incluyen flete internacional. Ven que la raya de transporte internacional pasa a estar pegada. Y acá, en estos dos, es donde nos encontramos en aquella diferencia en donde teníamos que poner atención en dos puntos. Primero, porque en estas formas de cotizar, una con el flete incluido y otra con flete y seguro incluido, el flete y el seguro están cubiertos hasta destino, o sea que los gastos están cubiertos hasta destino.
Pero tenemos este tema acá, que la transferencia de riesgo se hace en el país de salida. O sea que yo tendría que tener, la regla Incoterm va a decir CFR Barcelona, CPT Barcelona. Pero lo que sí tendría que decir es la mercadería se embarca desde, en algún lugar del contrato, porque ese desde es el lugar en donde se va a hacer la transferencia de riesgos y donde el exportador va a cumplir con su obligación de venta. Perdón, vuelvo un poco para atrás, que no les comenté algo que es muy importante acá, los efectos del seguro. Nosotros solo tenemos dos reglas Incoterms que tienen una I, el CIP y el CIF. La I es de Insurance. Esa forma de cotizar exige que el vendedor contrate un seguro y que esté incluido en el precio. Acá viene un tema que es fundamental tener en cuenta. El seguro mínimo requerido por la Cámara de Comercio Internacional para que un Incoterm esté correctamente utilizado, la compraventa cierre de acuerdo a ese Incoterm, es una forma, una cobertura de seguro que es mínima, que se llama de avería gruesa. Entonces, yo estoy trayendo mercadería para aquí, ¿tá? Traigo televisores, por ejemplo, y pedí una cotización CIP Puerto de Montevideo. Si el vendedor en China me contrata un flete que cubra avería gruesa, es correcto técnicamente, ¿tá? ¿Qué va a pasar? Que esa cobertura de avería gruesa es una cláusula C, que son cosas horribles que le puede pasar al medio de transporte. Pero si yo traje esa mercadería y esa mercadería me la rompieron o la robaron, no está cubierto. Por lo tanto, cuando a mí me toca ser importador y voy a tener que establecer en los términos del contrato que quiero flete y seguro, le tengo que aclarar al que me va a vender que quiero una cotización puesto en Montevideo con seguro que me cubra todo riesgo. O sea que cuánto quiero de porcentaje asegurado, que es uno de los temas que siempre se ven seguros, y aparte qué tipo de cobertura, porque la cobertura mínima para determinados tipos de mercadería no me sirve. Si yo voy a estar moviendo arroz, soja, no tengo problema, porque nadie me va a estar robando la mercadería ni se va a romper, pero sí productos industrializados que generalmente son imanes para ese tipo de problemas. Bien, llegamos a los D. Fíjense cómo se corrieron las rayas hasta destino. Los 3D que tenemos se dan cuando la transferencia de riesgos y la entrega se mueve hacia el país de destino. Y acá sí vuelven a coincidir. Yo tengo un transporte que está pagado hasta una terminal en otro país. El riesgo corre por cuenta del que vende hasta ese país y los costos también están totalmente cubiertos, todos los costos que existan hasta ese país. ¿Por qué está aclarado el tema del transporte y aparte los costos? Porque ustedes van a tener determinados tipos de mercadería en donde hay gastos a bordo. Y esos gastos a bordo tienes que cubrirlos el que está vendiendo la mercadería. Puede haber refrigeración en reefers, puede haber cargas de vacas, de animales vivos, en donde tiene que ir con la alimentación y con el agua. O sea, se generan un montón de gastos que tienen que estar cubiertos. Acá la entrega es en una terminal, hay que poner cuál es la terminal, con la mercadería descargada, ¿se acuerdan? En el DAP tenemos otro de los Incoterms nuevos, la mercadería llega hasta un punto interior en el país y la transferencia de riesgos y de costos coincide ahí. Y tenemos finalmente el DDP, que nuevamente nos encontramos con una situación de un Incoterm que es complejo y aquí para el que vende. Delivered Duty Paid, el transporte pagado hasta un punto X, que puede incluso generar un tramo interno, los riesgos hasta ese lugar y los costos hasta ese lugar. Y acá hay que ser muy cuidadosos porque se está vendiendo, se está cotizando una mercadería en donde se están incluyendo los impuestos de importación en destino, que no es poca cosa. Fíjense que un exportador, en la medida en que va avanzando en estas cotizaciones, tiene más posibilidades de errarle en la cotización.
Una cosa es que yo le pueda errar en el embalaje, que lo tengo en el Ex-Works. Adelanto un paso más y estoy en el Free Carrier. Tengo que calcular el despacho. Si le agrego el flete, no le puedo ahorrar en el flete porque se me llegan a disparar los precios de los fletes porque se disparó el precio del crudo y estoy reduciendo mi margen. Entonces, ¿con qué me encuentro en estos 3 Incoterms? Primero que tengo que mantener todo el riesgo hasta que la mercadería llegue hasta ese punto que está especificado. Pero en el caso del DDP, tengo que tener muchísimo conocimiento de la legislación vigente en el país de destino, porque hay que hacer un despacho. Estoy en la otra punta del Ex-Works. Una vez se dice, ¿y esto se da? Se da el DDP, se da muchísimo porque hay formas en donde lo vemos mucho, en la mercadería que traen los couriers, por ejemplo. Ahí se ven muchos DDP, porque yo tengo una máquina y de repente se me rompió y tengo que traer un repuesto. Pido la cotización del repuesto a la empresa y le pido que me lo ponga en Montevideo ya despachado, que me lo lleve hasta la empresa. ¿Quién me puede hacer eso? Por ejemplo, los couriers que tienen oficinas en todo el mundo y tienen un despachante. Entonces, me mandan la mercadería con el costo de la mercadería, el flete, el despachante, la camioneta que me lo lleva hasta el depósito. Y nuevamente volvemos siempre a la misma idea. ¿DDP dónde? Porque si yo digo DDP Uruguay, genera problemas y no es la primera vez que se han visto problemas de este tipo. Hay empresas, por ejemplo, que compran DDP y no ponen el lugar geográfico. De repente la empresa es UPM que está en Fraiventos y hay lío con la camioneta porque hay que mandarla hasta Fraiventos. ¿Quién tiene razón? Y bueno, hay que ver cómo estaba especificado el Incoterm. Si no estaba especificado el lugar geográfico, es una discusión comercial. Si hubiese estado aclarado, no se da ese tipo de problema. Y tenemos, bueno, los marítimos, el libre al costado del buque. Ustedes me van a decir, ¿hace tanta diferencia al costado o a bordo? Sí hará diferencia cuando la carga es a granel. Es enorme la diferencia porque hay que poner cintas transportadoras y además se generan riesgos. Una cosa es que se haya vendido libre al costado del barco y se ponga a llover. Hay que parar toda la carga. ¿Quién es responsable de la carga? El vendedor cumplió poniendo la mercadería al costado del barco. Mientras que si vendió FOB, el vendedor cumplió poniendo la mercadería a bordo. O sea que si se larga a llover, tiene que suspender la carga, llevar toda la mercadería para silos y pagar todos los gastos por su cuenta. Entonces, en las cargas que son cargas muy grandes, cargas de graneles, es donde se ve más esta diferenciación y donde hay muchos exportadores, por ejemplo en Uruguay, que prefieren vender libre al costado del buque que a bordo. Y después tenemos los dos equivalentes, que no quiere pasar, ahí está, que son el CFR y el CIF. Y en el CFR y CIF volvemos a tener la misma situación que nosotros veíamos en el CPT y en el CIP. El transporte y los costos están cubiertos hasta el lugar de destino, mientras que la transferencia de la propiedad, la transferencia de riesgos y la entrega se configuró en el país de salida. No los quiero entreverar con esto. Esto fue como se fueron eliminando las reglas Incoterm viejas. Si quieren, después lo van a tener en la presentación. Y en resumen, tenemos entonces, teníamos estos 4 grupos, en donde había un grupo E, las mercaderías se retiraban de determinado lugar, en el grupo F las mercaderías se embarcaban desde determinado lugar, en el grupo C las mercaderías eran embarcadas hasta un cierto lugar y en un grupo D las mercaderías eran entregadas en cierto lugar a los Incoterms 2010, en donde tenemos 2 tipos, 7 que se usan para todos los medios de transporte y de forma independiente de que haya un multimodal, y 4 Incoterms que solo se usan para marítimos y vías internas fluviales. ¿Por qué es todo esto? Buscando quién es el responsable y quién tiene que pagar cuando pasan cosas como estas, que lamentablemente, aunque a ustedes les parezca mentira, pasan, a veces no tan graves,
pero se llegan a dar situaciones de roturas, de robos, en donde es fundamental saber dónde se habían transferido los riesgos y si el vendedor había cumplido con su obligación o no. Esta es la estructura que ustedes van a encontrar en el libro de Incoterms, en donde se habla por un lado de obligaciones del vendedor y por otro de obligaciones del comprador, y ven que establece obligaciones generales, licencias, autorizaciones, liberación de la mercadería, contratos de transporte y seguro, entrega, transferencia de riesgos, división de costos, notificación al comprador, documentos de entrega, chequeo, embalaje y marcado y asistencia con información y costos relacionados. O sea que se trata de cubrir todos los aspectos para que no minimizar todo el problema comercial entre las partes. ¿Cómo usamos las reglas entonces? Analizando el problema y definiendo cuáles son las obligaciones que se quieren cubrir, busquen los artículos en donde se hable de esas obligaciones y finalmente seleccione la regla que se aplique mejor. Y acá les puse solo para tener en cuenta que tenemos que tener presentes contratos adicionales a todo esto que nosotros estamos viendo en el contrato de compra-venta, que va a ser el contrato de fletes, el contrato de seguros y a veces los contratos de créditos documentarios con los bancos, ambos tres contratos de adhesión, que a mí me van a estar marcando formas de manejar los documentos y la carga que voy a tener que combinar entre todos para que esto funcione, porque todo lo que ustedes van a ver a través de esos contratos también va a estar repercutiendo en las reglas Incoterms. El tema acá en las reglas F, y ya termino con esto, porque sí es una recomendación para que tengan en cuenta. Cuando se vende con F, FAS, FOB, Free Carrier, el vendedor debe entregar la mercadería al transportista designado por el comprador. Por lo tanto, si uno lo lee así, el que vende no tiene obligación de contratar el flete. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Lo que pasa en la práctica es que, como es práctica usual, el vendedor, aunque mande a cobrar el flete en destino, va y contrata el flete. ¿Saben qué pasa en la letra chica de los contratos de fletes? El responsable es el cargador. Entonces, lo que hacen los Incoterms en esta revisión es hacer hincapié en eso, en que en el grupo, en estos que empiezan con F, el vendedor no tendría que hacerse responsable si no quiere de contratar el flete, porque así vaya a cobrarse en destino ese flete. Si ese comprador se funde y deja la mercadería tirada en un puerto, el valor del flete se lo van a venir a cobrar al que contrató con la empresa. Entonces, hay algunas aclaraciones en donde dice, bueno, en una venta FOB, el vendedor no tiene por qué obligatoriamente presentar un bill of lading, porque no tendría por qué contratar él. Y sin embargo, en la práctica contrata. Bueno, lo que hace la Cámara Internacional de Comercio es llamar la atención sobre estas cosas que a veces hacen los vendedores, que ponen en riesgo situaciones comerciales que se pueden llegar a dar en el mundo. Bueno, hasta acá habríamos terminado con la charla y queríamos dejar un rato para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Vinieron muchas. Vas a tener que tratar de ser bastante... ¿Hola? Sí. ¿Sí? A ver. Bueno, una de las preguntas es transferencia de la propiedad de la mercadería en DAT, ¿no? En el Incoterm DAT. ¿En qué momento se transfiere la propiedad de la mercadería? Les vuelvo a comentar, la transferencia de la propiedad de la mercadería no la regulan los Incoterms. ¿Ah? Si era la transferencia del riesgo, la pregunta es con la mercadería descargada en la terminal donde estaba especificado. ¿Queda claro? No me acuerdo, no sé quién lo preguntó.
No. Y depende del contrato de compraventa entre comprador y vendedor. Ahí está determinado. Normalmente, si no hay nada en contrario en el contrato, la transferencia de la propiedad está dada por el consignado en el Bill of Lading a partir de la fecha del onboard. ¿Sabés que hace 2 días me hicieron exactamente esta pregunta para un DAP? Porque había un tema de facturación con respecto al, no sé si cerraba el mes o cómo era la historia, y la pregunta justamente era esa. ¿Se transfiere la propiedad cuando llega a la terminal? No, el DAT solo te habla de transferencia de riesgos. En el mundo, la transferencia de la propiedad está basada en el Bill of Lading, a menos que diga algo en contrario. Otra de las preguntas dice, ¿sigue siendo actual presentar cifras de export e import con FOB y SIF respectivamente? Sí. Además es muy gracioso porque muestra la tendencia de Uruguay, ¿no? Los exportadores uruguayos tienden a exportar FOB y tienden a importar SIF porque es como les resulta más cómodo. La aduana nuestra, todos los aranceles y todos los gastos los calcula sobre el valor de la mercadería más el flete más el seguro. O sea, todos los importadores tratan de tener bastante solucionado el tema comercial pidiendo cotizaciones SIF. Sí, bueno, y hay otra pregunta que la respondiste también recién, ¿no? Dice, ¿las empresas uruguayas con qué Incoterm trabajan? Obviamente lo que acabas de decir. Las empresas uruguayas tratan de trabajar con el más fácil. Y en los últimos tiempos se está recomendando mucho que las empresas como un servicio traten de aventurarse en dar cotizaciones que sean más complejas para hacerle la vida más fácil al que nos está comprando la mercadería. Y una duda que me quedó con respecto a la presentación, tú hablaste, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, ¿no? Que no utiliza, o que utiliza, nos ha pasado los que trabajamos en comercio exterior, que a veces viene, por ejemplo, el C y F, vemos muchas cosas extrañas, ¿no? Cuando recibimos esas facturas. La Cámara de Comercio Internacional, ¿tiene evaluado qué porcentaje del comercio internacional está utilizando en su documentación los Incoterms o no? Evaluado, no, te diría en países, la mayoría, menos Estados Unidos y algún otro país. Es más, en la presentación del 2010 le dieron un buen tirón de oreja a los representantes de Estados Unidos, pero claro, no depende solo de ellos. La idea es la tendencia a unificar. Muy bien, bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes, buenas noches. Antes que todos se vayan, le vamos a hacer entrega a Cristina, darle las gracias nuevamente y la publicación de la Universidad Católica de los 25 años.